Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio, uno que nos lleva a las alturas de los Andes. Se trata de algo que nos hace cuestionar cómo el lugar donde vivimos moldea nuestros cuerpos, pero desde el mismísimo momento en que nacemos. A ver, la pregunta es, ¿de verdad puede la geografía, el lugar donde nacemos, cambiar nuestros cuerpos desde el primer día? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar. Vámonos hasta las cumbres de los Andes peruanos, un lugar donde la vida encuentra formas increíbles de adaptarse. Ok, esta historia arranca con algo que a simple vista parece súper sencillo, pero que en realidad ha sido un rompecabezas para los científicos por décadas. Todo comenzó por allá en los años 50, en lo más alto de los Andes. Lo que notaron fue esto. Los bebés que nacían en la altitud de los Andes eran, en promedio, más chiquitos. Y claro, la pregunta saltó al instante. ¿Será el aire? ¿La altitud? ¿O hay algo más profundo detrás de esta diferencia? Bueno, para resolver este misterio hay que hacer como los detectives, seguir las pistas. Y la primera pista, la más evidente, nos la da la báscula. Y miren esto, aquí está, clarísimo en el gráfico. La diferencia entre Lima, que está a nivel del mar, y Cusco, allá arriba, a 3.400 metros, es una brecha que salta a la vista. Es la primera señal visual de que algo muy interesante está pasando en las alturas. Y ojo, no es una diferencia cualquiera, son casi 185 gramos en promedio. Quizás no suena a mucho, pero para un recién nacido, esa diferencia puede ser súper importante para su salud y su desarrollo inicial. Entonces, con esta diferencia de peso tan marcada, la pregunta es obvia. ¿Por qué pasa esto? Y la primera idea que se nos viene a la mente, la más lógica, es pensar en el tiempo del embarazo. ¿Será que los bebés en las alturas simplemente nacen antes? Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si nacen unas semanas antes, pues claro, pesan menos. Una explicación súper lógica, muy razonable. Pero la pregunta es, ¿los datos la respaldan? Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque cuando vemos los datos, ¡sorpresa!, nos encontramos con algo que nadie esperaba. La duración del embarazo es casi idéntica en los dos lugares. Así que el misterio se pone todavía más interesante. Esto lo que nos dice es que el problema no es cuándo nacen, sino cómo crecen dentro del vientre. O sea, algo está pasando durante esos 9 meses que afecta directamente su desarrollo allá en la altura. Y la respuesta al final estaba en el aire, literalmente. A mayor altitud hay menos oxígeno, y esto hace que el crecimiento del feto sea más lento. Es como si el cuerpo dijeran, ok, tenemos menos recursos, vamos a gestionarlos con calma. De hecho, esto es tan consistente que los científicos hasta tienen una regla general, como una fórmula que te dice, por cada 1.000 metros que subes, el peso del bebé baja unos 102 gramos. Pero, como en las mejores historias, siempre hay un pero, una excepción que lo cambia todo. Y con esto llegamos a la parte, para mí, más increíble de toda esta historia, el punto donde la biología, la historia y la evolución humana se juntan para darnos la pieza final del rompecabezas. A ver, pensemos en esto. Generaciones y generaciones de familias viviendo en lo más alto de los Andes. No por años, por siglos. Con el tiempo, sus cuerpos desarrollaron una especie de superpoder, una adaptación genética que protege a los bebés del efecto de la altitud. Y esto no es solo una teoría. Miren los números. En Cusco, los bebés de mamás que tienen raíces andinas de hace mucho tiempo son bastante más grandes que los bebés de mamás que recién se mudaron para allá. Es la prueba viviente de que la adaptación es algo real, que se puede medir en la báscula. Fíjense en el dato. Esta adaptación andina es tan potente que reduce el efecto de la altitud casi a la mitad. Es una ventaja evolutiva brutal. Un legado biológico que pasa de padres a hijos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo funciona este truco de la naturaleza? Bueno, estudios en poblaciones del Tíbet, que llevan milenios viviendo en las alturas, nos dan la clave. No es que tengan más oxígeno en la sangre. No. El secreto es que el cuerpo de la madre aumenta muchísimo el flujo de sangre hacia el útero. Es como si abriera una superautopista de oxígeno directo para el bebé. ¡Increíble!
Pero la cosa no acaba ahí. La altitud tiene otros efectos que nos ayudan a entender el panorama completo, a ver cómo este entorno realmente esculpe la vida desde el inicio. Por ejemplo, el riesgo de nacer con bajo peso, en general, sigue siendo más alto en las ciudades de altitud. Es un recordatorio de que, a pesar de la adaptación, vivir allí sigue siendo un desafío para las mamás y los bebés. Y por el contrario, los bebés que son muy grandes, los que los médicos llaman macrosómicos, son mucho menos comunes en la altura. Es como si el propio entorno pusiera un límite, ajustando el peso de los bebés a un rango, digamos, óptimo para sobrevivir allí. Entonces, después de ver todos estos datos, ¿cuál es la gran lección? ¿Qué nos llevamos de esta historia de las alturas? Pues más allá de gramos y metros, hay una historia increíble sobre la capacidad de adaptación humana. Es que es un testimonio de cómo, a través de miles de años, nuestros cuerpos han encontrado soluciones súper ingeniosas, súper elegantes, para no solo sobrevivir, sino prosperar en los lugares más difíciles del planeta. Dicho de otro modo, la clave está en la genética. Es como un escudo protector que se fue forjando durante incontables generaciones. Una herencia biológica que les da a los bebés de los Andes una ventaja para nacer más fuertes, listos para el mundo que los recibe. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si la altitud pudo cambiarnos de una forma tan profunda durante miles de años, ¿qué otros cambios, quizá más sutiles, más invisibles, están pasando ahora mismo en nuestros cuerpos, por el mundo en el que vivimos? Es una pregunta que nos deja pensando en la increíble capacidad de adaptación que tenemos y que sigue ocurriendo ahora mismo.